Gracia y paz, amados santos. Este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda en el audio número 115 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos comenzando a revisar la última y la más elevada etapa en nuestro desarrollo espiritual, la que llamamos el crecimiento pleno de Cristo en nosotros. El relato de la partida de los israelitas de Egipto y su entrada en Canaán es un tipo que nos ayuda a ver esto. Dios los llevó a través del desierto por 40 años, porque Él deseaba exponer la perversidad de su carne a través de las pruebas y las aflicciones, y que esa carne fuera tratada exhaustivamente. Nuestra experiencia es la misma que nuestros padres espirituales. Después de ser bautizados, no es suficiente que tratemos con la carne una sola vez. Debemos ser tratados en la mano de Dios por meses y años. Algunas veces Dios nos dirige a través del desierto, no solo para que nuestro vivir sea difícil, sino para que aún nuestro espíritu esté seco, deprimido y se sienta miserable. La única razón por la cual esto sucede es que a través de la prueba y la aflicción, nuestra carne puede ser tratada. Cuando los israelitas cumplieron sus días de vagar, Dios los condujo a que pasaran el Jordán y fueran circuncidados en Gilgal. Por un lado, ellos entraron a la tierra prometida de Canaán de una manera práctica, pero por otro lado, ellos estaban ahora frente a las 7 naciones de los cananeos y se requería una guerra para aniquilarlos y establecer el reino. Esto es figura del hecho de que cuando nuestros días de prueba en el desierto son completados y hayamos aprendido a dejar que nuestra carne sea tratada hasta cierto grado, Dios nos guiará a cruzar el Jordán espiritual, donde la carne será completamente quitada y echada fuera, como leemos en Colosenses 2:11. Y recuerde que Gilgal significa quitada rodando. De ahí en adelante alcanzaremos la esfera celestial de una manera práctica. Por lo tanto, heredaremos la plenitud de Cristo, toda la plenitud de Cristo. Además, es en ese tiempo preciso en que tenemos contacto con las huestes de espíritus malignos en los lugares celestiales y comenzamos a tener la experiencia de la batalla espiritual. Durante toda su jornada, los israelitas pasaron a través de 2 aguas. La primera, recuerde que fue el Mar Rojo y después el río Jordán. El Mar Rojo sirvió para enterrar a Faraón y sus ejércitos, mientras que el Jordán sirvió para enterrar a los propios israelitas. Cuando ellos pasaron el Jordán, trajeron 12 piedras consigo y dejaron otras 12 piedras en el fondo del río. Este conjunto de 12 piedras representa a las 12 tribus. Ellas significaban que las 12 tribus viejas fueron terminadas en el Jordán y que 12 tribus recién nacidas pasaron al otro lado del río para entrar en la tierra prometida. Estas 2 aguas por las cuales pasaron tipifican aspectos de la muerte de Cristo. El agua del Mar Rojo es un tipo del aspecto de la muerte de Cristo que termina con el poder del mundo. Y el agua del Jordán representa el aspecto de la muerte de Cristo que trae nuestro viejo hombre a su fin. Después que los israelitas pasaron el Mar Rojo, ellos solo pudieron pelear con los amalecitas. Pero no fue sino hasta que pasaron el Jordán que pudieron combatir con las 7 naciones de los cananeos que estaban dentro de la tierra. Esto significa que al principio de nuestra vida espiritual, después de nuestro bautismo, solo podemos tener batallas contra la carne, como nos leemos en Gálatas 5:17. No es sino hasta que nuestra vida espiritual alcanza una etapa más desarrollada, su clímax, cuando nuestra carne ha sido completamente enterrada y quitada y todas nuestras dificultades resueltas, que estaremos aptos para pelear con el enemigo de Dios y participar en la batalla espiritual. A partir de estos 2 tipos, pensamos que en las primeras 3 etapas de nuestra vida espiritual han transcurrido antes de que pasemos el Jordán.
La cuarta etapa de la que estamos hablando ocurre después de cruzar el Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Todas nuestras dificultades han sido tratados al otro lado del Jordán y dentro del río Jordán. Ahora llegamos a este lado del río para tratar con las dificultades que enfrenta Dios, para combatir y destruir totalmente a las 7 naciones de los cananeos, que representan las potestades del mundo, de estas tinieblas y las huestes espirituales de maldad, como se nos habla en Efesios 6:12, las cuales usurpan la tierra prometida de Dios. Por esto la batalla espiritual debe ser ubicada en la última y más elevada etapa de nuestra vida espiritual. Solo al pasar por varios tratos y tener nuestros problemas resueltos, podemos participar en la batalla espiritual. Desde otro punto de vista, recordemos que Dios tiene un doble propósito para todos sus redimidos. El primero y el más importante es que seamos llenos de Dios mismo y manifestemos su gloria. Pero también recordemos que hay un propósito ahí adyacente, que gobernemos por Dios y tratemos con su enemigo. Cuando alcancemos el final de la tercera etapa de nuestra vida espiritual, seremos llenos del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo. Este es el primero y más importante propósito de Dios y habrá sido logrado allí. Pero en este tiempo Dios desea ahora que aprendamos a combatir por Él y a tratar con su enemigo, de modo que su segundo propósito pueda ser logrado en nosotros. Que su enemigo, que haya un gobierno y su enemigo sea derrotado. Esto es lo que experimentaremos en la cuarta etapa de nuestra vida espiritual. En esta cuarta etapa abarcaremos estas 5 experiencias, las vamos a ir viendo en los próximos audios. Primero, conocer el cuerpo, conocer la ascensión, reinar con Cristo, la batalla espiritual o traer el reino de Dios y ser llenos de la estatura de Cristo. Veamos ahora y comencemos por la primera experiencia dentro de esta etapa, el conocer el cuerpo. Todo el que quiera participar de la lucha espiritual debe primeramente conocer el cuerpo. Nada requiere que conozcamos el cuerpo con tanta urgencia como la lucha espiritual. Porque la lucha espiritual no es un asunto individual, sino un asunto del cuerpo. Ningún creyente puede pelear contra el enemigo individualmente. Esto requiere todo el cuerpo. Si deseamos conocer la lucha espiritual, primero tenemos que conocer el cuerpo. Tal vez nos preguntamos por qué tuvimos que esperar hasta la cuarta etapa para hablar acerca de conocer el cuerpo. Porque el cuerpo al que se hace alusión, al que estamos haciendo referencia cuando hablamos de conocer el cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Este cuerpo está formado por Cristo como vida en cada uno de los santos, Cristo como vida mezclados con nosotros. Durante la segunda y tercera etapa de nuestra experiencia de vida, estamos viviendo aún en nuestra propia vida. Por lo tanto, no conocemos esta vida que se mezcla con nosotros para formar un cuerpo. Solo cuando la vida de nuestro yo ha sido tratada totalmente y tengamos la experiencia de haber pasado por el Jordán y de entrar en la cuarta etapa, podremos tocar la realidad de esta vida del cuerpo y llegaremos a conocer el cuerpo. Todo aquel que es salvo, sin duda alguna, es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso hacemos esta pregunta. ¿Es entonces la vida que está en cada uno de nosotros una vida que pertenece a los miembros o al cuerpo? Vamos a responder esta pregunta y seguir adelante en el próximo audio, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.